Saludos amigos y amigas de su programa Alternativa. Como cada martes tenemos con nosotros al ingeniero José Eliseo Méndez con el segmento Medio Ambiente Alternativo. Bienvenido, ingeniero. Muy bien, ¿cómo está? ¿Todo bien usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, los amigos televidentes de seguro que van a disfrutar bastante este segmento del día de hoy porque ustedes van a conocer lo que significa el fenómeno atmosférico de la niña. Y también entonces va a tener usted, ingeniero, que establecernos la diferencia entre el niño y la niña. Yo creo que vamos a comenzar por ahí. Sí. Pero antes de la diferencia, es importante que sepamos cuál es el periodo de actividad este fenómeno que se llama la niña y en qué consiste. Sí, bueno, no se puede explicar la niña sin el niño, porque son totalmente opuestos. Con uno quedan los dos expresados y explicados. Ahora, normalmente el fenómeno pasa de 2 a 7 años, pero aún no se ha podido predeterminar con exactitud en qué tiempo va a pasar. Todavía no se ha podido determinar. Bueno, pero ¿en qué consiste el fenómeno de la niña? Si el fenómeno de la niña es que altera lo que es el sistema climático en la parte meteorológica. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que sucede? Vamos a explicar cómo es que pasa realmente. Por ejemplo, los vientos alisios soplan en una condición más fuerte del este hacia el oeste en el Pacífico. Ahora, y en ese tiempo que dura soplando el viento, los vientos alisios, dura aproximadamente como 5 meses haciendo ese tipo Del este hacia el oeste del planeta. Del planeta, exactamente. Estamos hablando de, para que la gente se ubique, de zonas geográficas, ¿desde dónde? Viene quedando del Atlántico, pasando, para que se vea, América Central, hacia el Pacífico, para que la vean cómo sopla el viento. Del Atlántico, pero ¿qué países podemos mencionar? Bueno, ahí tenemos Centroamérica, Venezuela. Pues un fenómeno del hemisferio, entonces. Normalmente, ¿verdad? Pasa, lo que pasa en los cambios de temperatura, pasa en el Pacífico, especialmente. Ok. Sí. Okay, o sea que es un fenómeno del trópico. Exactamente. No se da en los países fríos de Europa. Afecta, porque es como se habla, es un fenómeno, no tiene una explicación real de cómo se debe comportar los fenómenos atmosféricos. Rompe lo que es la normativa cuando esto pasa. Estamos ahora en el periodo de demostración de la niña. Sí, estamos en la niña aún. Entonces, ¿cuándo comenzó la niña? La niña comenzó en agosto del 2020. Y tiene algo que normalmente ¿Y cuánto se proyecta que dure? Mira, normalmente dura un año, pero hay un proceso, la niña nunca es igual. Parece que entonces la pandemia lo ralentizó, porque de agosto de 2020 a septiembre de 2022 ya van 2 años y un mes. 2 años sin vida. ¿Qué pasa? Que la niña tiene un efecto que se llama la doble inmersión. Cuando pasa el efecto de la niña, de la doble inmersión, pasa un año y continúa el otro. Pero en este caso ahora, ya aproximadamente va a pasar de los 2 años. En este caso va a pasar de los 2 años. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, lo hago casi a modo de chiste, porque sí, ahora todo se le pega a la pandemia. Los gobiernos se justifican, no, que la pandemia, aquí el gobierno ya ha cogido 20,000 millones de dólares y están todos los problemas ahí y todo, no, pero que es por la pandemia. Entonces, esto no tiene nada que ver con pandemia porque es un fenómeno atmosférico que no está vinculado a la actividad social y a la actividad humana. Entonces, ¿por qué ha podido prolongarse tanto este fenómeno? Sí, eso no tiene una explicación. Los comportamientos de ella en sí, una con respecto a la otra, es muy cambiante. El niño más o menos mantiene casi los mismos estándares, pero la niña es diferente entre un año y otro. Tiene cosas que cambian, que varían. Ok, entonces,
esa es la niña. ¿Cuál es la característica de la niña? O sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Por qué sabemos que estamos en un periodo que se llama la niña? Sí, mira, normalmente en el Pacífico tengo que explicar la parte de los vientos alisios. Cuando los vientos soplan, aproximadamente en los 5 meses que va soplando a unos niveles superiores, ¿qué pasa? Va moviendo la capa superficial del Pacífico, la va desplazando, la que tiene las temperaturas altas, la va desplazando, entonces emerge del fondo del mar el agua fría, entonces se enfría el Pacífico. Al enfriarse el Pacífico, eso influye en lo que es todo el planeta, cambiando todos los procesos. Un ejemplo, entre la niña y el niño son efectos contrarios, porque mira qué pasa. Cuando entra el efecto de la niña, lo que son en Centroamérica, Venezuela, hay tiempos más fríos y lluvia, donde normalmente en los tiempos fríos es seca. Pero entonces te produce, en el tiempo frío, produce lluvia, diluvio. Entonces, ahí mismo, lo que es México, Ecuador y Perú, entonces tienen un efecto adverso, contrario a lo que está pasando en Centroamérica. O sea que no es regular porque son regiones que están más o menos próximas. Exactamente, cambia totalmente. Entonces, el niño es efecto contrario. Los vientos alisios lo que hacen entonces que calientan el Pacífico. Entonces, lo que es Centroamérica, Venezuela, entonces lo que tienen son tiempos de sequía y caluroso. Entonces, México, Perú y Ecuador, entonces tienen tiempo frío. Pero lo que quiero saber, y también para los amigos televidentes, ahora mismo no está el niño. No, la niña. Lo que está es la niña. Es la niña, sí. Pero entonces, cuando se vaya la niña, ¿puede volver el niño? No, normalmente lo que pasa es el niño y después del niño es que viene la niña. Pero no necesariamente cuando el niño sale, entra la niña, porque es muy... O sea, puede venir y puede no venir. No puede no venir, exacto. Pero, ¿esto se repite cíclicamente o ya nunca habrá más un fenómeno del niño? No, cíclicamente, se cree de 2 a 7 años. No se sabe en ese espacio cuándo ocurrirá. Pero lo normal es que sea recurrente, es que vuelva. Sí, exactamente. Y se sabe que va a pasar. Entonces, se estudia por el hecho como causa-efecto de torrente de muchas lluvias. Eso es para que estemos preparados en los momentos de la niña, cómo nos vamos a comportar, porque vendrán sequía, pero vendrá también torrentía. Entonces, ese aspecto fundamental de cómo manejarse del niño ayuda, ¿verdad?, a que los países y los gobiernos que están bien estructurados y están bajo instituciones bien formalizadas, entonces se preparan para esos casos. Aquí regularmente nunca oímos las autoridades de medio ambiente, ni de defensa civil, ni nada de eso, enfocado como en planes permanentes respecto a estos fenómenos. O sea, salen los periódicos, viene algo por la niña, pero no se ve como un plan nacional como se da, por ejemplo, en la temporada de huracanes, que hay una preparación, hay una programación, se sabe cuándo comienza, cuándo termina. Entonces, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer respecto a este fenómeno? No, porque siempre se da eso en los países donde las instituciones no están bien desarrolladas, por el hecho de que siempre estamos improvisando en el camino. Se prolongó el niño o la niña provocó muchísimo torrencial, entonces tenemos pérdidas agrícolas, tenemos deslizamientos de tierra, entonces no preparamos a la población para recibir eso. Si uno combina los efectos de la niña, unas instituciones no muy un desarrollo institucional no bueno, el cambio climático, eso se convierte en un huracán económico para cualquier país. Entonces, estos fenómenos
de el niño y la niña están relacionados con el cambio climático? No, son No, aparte, ¿no? son aparte. Aparte. Ok. Sí. Entonces, no se sabe a qué se deben. No, simplemente se define, se ha estudiado el proceso. Simple y llanamente. Y como el fenómeno no tiene una explicación científica todavía. Ok, digamos, estamos ahora en la niña, desde agosto de 2020. 2020. En la República Dominicana, ¿cómo se ha manifestado ese fenómeno? Normalmente aquí se afecta con grandes escorrentías, mucha agua, inundaciones. La cantidad de agua que uno ve que cae normalmente son escorrentías muy grandes, mucha agua. Así es que cae. Escorrentía se quiere decir cuando hay mucha lluvia. Mucha lluvia, exacto. Ok, bueno, ¿no? Porque son términos que hay que explicárselo bien a la gente para que lo entienda. Sí. Entonces, este fenómeno de la niña se manifiesta, por ejemplo, en la República Dominicana de una manera, pero en otros países el mismo fenómeno se manifiesta de otra manera. De otra manera, hasta adverso, completamente contrario. Pero por lo que se caracteriza es por introducir cambios atmosféricos que no son esperados. O sea que no, por ejemplo, si en el mes de mayo regularmente llueve y llueve mucho, que de un momento a otro hay una sequía en mayo, entonces por ahí se puede ver que hay una situación diferente por un fenómeno. Pero ¿cómo entonces puede diferenciarse cuando lo que está pasando es consecuencia de la niña o los efectos normales del cambio climático? ¿Cómo las autoridades pueden hacer esa diferenciación? Bueno, estas lluvias, estos torrenciales, ¿están produciendo por la niña o es como consecuencia de los gases de efecto invernadero? Normalmente la niña, un ejemplo, se debe identificar. Hay un organismo que se llama el IDEAM, que es el Instituto Hidrológico Meteorológico de Estudios Ambientales a nivel internacional. Ese es que determina realmente cuál es el proceso, si es el niño o el niño. Esa institución determina cuál es. Normalmente la niña, cuando la temperatura le da en la parte del Pacífico y los vientos nos da una temperatura con un porcentaje de menos 0.6, aproximadamente ya se sabe que es la niña la que está en operación. A nivel práctico, ¿qué significa eso para la gente? O sea, porque la gente ve eso, le dicen fenómeno de la niña, es como no le estuvieran diciendo nada. ¿Qué significa eso y cómo la gente tiene que asumir este fenómeno que es una realidad? Sí, el fenómeno de la niña, en los momentos que pasa normalmente, disminuyen la cantidad de huracanes. Hay veces que vemos que hay tantos huracanes y ahora mismo en esta temporada nosotros no hemos visto títulos de huracanes que nos están amenazando. Son efectos del mismo fenómeno. Entonces el niño aumenta la cantidad de huracanes porque son temperaturas adversas, calientes, que aumenta, te da fortaleza a lo que son los huracanes. Bueno, pues ese es un punto importante para que los amigos televidentes y cibernautas lo retengan y pudiera ser tal vez el aporte más importante de su exposición en el día de hoy. El hecho, amigos televidentes y cibernautas, de que estemos bajo el fenómeno atmosférico de la niña puede tener la ventaja para la República Dominicana de que haya menos huracanes o que si se presentan huracanes sean de menor intensidad que si fuera el otro fenómeno del niño. Exacto, porque el ambiente frío del Pacífico, el ambiente frío del Pacífico disminuye la capacidad de los vientos. Bueno, para los amigos a modo de ilustración, en el Pacífico tiene parte de África, parte de Asia, parte de América, parte del Caribe y parte de Oceanía.
O sea, para que más o menos, sí, ¿verdad?, se ubiquen. Sí. Porque la gente muchas veces no sabe qué es lo que es el Pacífico, el Atlántico, bueno. Y los países de Europa, la mayoría bordean el océano Atlántico, donde estos fenómenos no se producen. No se produce. Donde hay otro tipo de situaciones, pero donde el mar generalmente es más tranquilo. Más tranquilo. Bueno, pues con esto terminamos nuestro segmento en el día de hoy, Medio Ambiente Alternativo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Sí.